Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. John Ortberg. Capítulo 1. Acerca de caminar sobre el agua. No es el crítico el que cuenta. No es el hombre que señala cómo el fuerte se derrumba, o dónde el que hace algo pudo haberlo hecho mejor. El crédito le pertenece al hombre que está en la arena, quien a lo sumo conoce al fin el triunfo de un gran logro, y en el peor caso, si fracasa, al menos se atreve osadamente. De modo que su lugar nunca será con aquellas tímidas y frías almas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Theodore Roosevelt. Hace algún tiempo mi esposa me dio como regalo de cumpleaños un paseo en globo aerostático. Fuimos al aeródromo y nos metimos en una pequeña canastilla junto con otra pareja. Nos presentamos e intercambiamos información sobre nuestras carreras. Entonces el piloto comenzó el ascenso. Apenas había amanecido. Era un día claro, fresco y sin nubes. Podíamos ver completo el Valle Canejo desde los escarpados cañones hasta el Océano Pacífico. Era pintoresco, inspirador y majestuoso. Pero también experimenté una emoción que no había anticipado. ¿Sabes cuál? El temor. Siempre pensé que esas canastillas llegaban más arriba del pecho, pero éstas solo alcanzaban nuestras rodillas. Un buen tambaleo habría sido suficiente para echar a alguien por la borda. Así que me agarré con inflexible determinación hasta que los nudillos se me emblanquecieron. Miré a mi esposa, a quien las alturas realmente la despreocupan, y me relajé un poco, sabiendo que había en la canastilla alguien más tenso que yo. Lo sabía porque no se movía para nada en lo absoluto. En algún momento de nuestro vuelo pasamos sobre un rancho de crianza de caballos, y sin siquiera voltear o inclinar su cabeza, movió solamente los ojos hacia un lado tanto como pudo y me dijo: «Sí, es hermoso». Ya para ese momento decidí que me gustaría conocer al jovencito que estaba piloteando el globo. Me di cuenta de que podía tratar de autoconvencerme de que todo saldría bien, pero la verdad era que habíamos confiado nuestras vidas y destinos en las manos del piloto. Todo dependía de su carácter y capacidad. Le pregunté cómo se ganaba la vida y cómo comenzó a pilotear globos aerostáticos. Esperaba que su ocupación anterior estuviera llena de responsabilidades. Neurocirujano, quizás, o un astronauta que ya no pudo ir al espacio. Supe que estábamos en problemas cuando comenzó a responderme: «Viejo, es muy fácil». Ni siquiera tenía empleo. Lo que más hacía era surfear. Dijo que comenzó a pilotear globos aerostáticos porque un día, luego de tomar varias copas de más, comenzó a pasear en su camioneta. La chocó y como resultado su hermano quedó gravemente herido. Este no se había podido recuperar del todo, así que mirar globos aerostáticos, volar, lo entretenía un poco. Por cierto, añadió, si llega a caer en picada cuando bajemos, no se sorprendan. Nunca he volado este globo en particular y no estoy muy seguro de cómo va a resultar el descenso. Mi esposa me miró y me dijo: «¿Quieres decir que estamos a 350 metros sobre el suelo con un surfista desempleado, que comenzó a pilotear globos porque tomó varias copas de más, chocó una camioneta, lastimó a su hermano, nunca ha estado en este globo y no sabe cómo bajarlo?» En ese momento la mujer de la otra pareja me miró y pronunció las únicas palabras que alguno de ellos iba a decir en todo el vuelo: «Usted es pastor. Haga algo religioso». Así que recogí una ofrenda. La gran pregunta en un momento así es: ¿puedo confiar en el piloto? Podría convencerme a mí mismo de que todo resultaría bien. Enfrentar el vuelo con una actitud positiva ciertamente haría el viaje más placentero, pero este terminaría pronto. La preocupación real era el tipo que estaba piloteando el globo. ¿Eran su carácter y capacidad suficientes para dejar confiadamente mi destino en sus manos? ¿O era el momento de hacer algo cristiano? Todos los días tú y yo recorremos otro tramo de nuestro viaje en este globo gigante que gira en torno a un vasto universo. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo. Anhelo enfrentarlo con un gran espíritu de aventura y riesgo,
y apuesto que tú también. Pero a veces es un paseo muy incierto. Me gustaría que los bordes de mi canasta estuvieran un poco más altos, que el globo fuera más resistente. Me pregunto cómo terminará mi viajecito. No estoy seguro de la manera en que voy a maniobrar en mi descenso. Puedo tratar de convencerme a mí mismo para arriesgarme y creer que todo saldrá bien. Pero la verdadera pregunta es, ¿hay alguien piloteando esta cosa? ¿Son su carácter y capacidad dignos de confianza? Porque si no, no quiero arriesgarme. Mi historia, como la de todo ser humano, es, al menos en parte, una lucha entre la fe y el temor. Debido a esto he sentido atracción durante muchos años por la historia de Pedro, cuando sale de la barca y camina sobre el agua con Jesús. Es uno de los mejores retratos del mayor significado de discipulado en la Escritura. En los siguientes capítulos miraremos de cerca cada detalle del relato para encontrar lo que nos enseña acerca de caminar sobre el agua. Pero por el resto de este capítulo, hagamos una toma aérea. ¿De qué está hecho alguien que camina sobre el agua? Los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. Pedro y sus compañeros se metieron a un pequeño bote una tarde para cruzar el mar de Galilea. Jesús quería estar solo, así que se fueron a navegar sin él. A Pedro no le incomodó eso. Había estado en barcas toda la vida. Es más, le gustaban. Pero esta vez se desencadenó una tormenta, y no se trató de una ráfaga cualquiera. El Evangelio de Mateo dice que la barca era zarandeada por las olas. Fue tan violenta que lo único que los discípulos podían hacer era mantenerla a flote. Hubieran querido que los costados de la barca fueran más altos y la madera más gruesa. Para las 3 de la mañana me imagino que no estarían preocupados por llegar a la otra orilla, solo querían seguir vivos. Entonces uno de los discípulos notó una sombra que se movía sobre el agua en dirección a ellos. Mientras se acercaba, comenzó a notarse una figura humana caminando. Detente un momento para dejar que la imagen tome forma. Los discípulos estaban angustiados, y la única persona que podía ayudarlos se estaba acercando a ellos. Solo que él no estaba en la barca y los discípulos no lo reconocieron. Maravillosamente, el no tener una embarcación no parecía impedir a Jesús en lo absoluto. Pero los discípulos estaban convencidos de que se trataba de un fantasma, así que se aterrorizaron y gritaron con temor. Desde nuestra perspectiva, podemos preguntarnos cómo es que no pudieron saber que se trataba de Jesús. ¿Quién más podría ser? Mateo, sin embargo, quiere que sepamos que algunas veces se requiere de los ojos de la fe para reconocer a Jesús cuando está cerca. Muchas veces, a mitad de la tormenta, zarandeados por las olas de la decepción y la duda, no somos mejores que los discípulos si se trata de reconocer la presencia de Jesús. ¿Qué pretendía Jesús caminando sobre el lago a las 3 de la mañana? Solo por un momento profundicemos un poco. David Garland halla una pista en la versión que da Marcos de esta historia en su Evangelio. Marcos nos dice que Jesús iba a pasarlos de largo, sobre el agua, pero que cuando lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma. ¿Por qué Jesús quería pasar de largo? ¿Decidió competir con ellos en una carrera? ¿Quería impresionarlos con un truco realmente bueno? Garland señala que el verbo parer homair, pasar junto, es utilizado en la traducción griega del Antiguo Testamento como un término técnico relacionado con una teofanía. Esos momentos determinantes cuando Dios hizo apariciones notables y temporales en el reino terrestre para un grupo o individuos seleccionados con el propósito de comunicar un mensaje. Cuando yo pase en todo mi esplendor, dijo Dios a Moisés mientras lo colocaba en la hendidura de una roca para que pudiera verle, y luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él. Dios le dijo a Elías que se presentara en la montaña ante él, porque estaba a punto de pasar por allí. Hay un patrón en estas historias. En cada caso Dios tuvo que atraer la atención a través de una zarza ardiente, del viento y del fuego, o caminando sobre el agua.
En cada caso, Dios los llamó a hacer algo extraordinario. En cada caso, la persona a quien Dios llamó sintió temor. Pero cada vez que esa persona dijo sí a su llamado, sintió el poder de Dios en su vida. Así que cuando Jesús se acercó a los discípulos sobre el agua, intentando pasarlos de largo, no estaba nada más que haciendo un formidable acto sobrenatural. Estaba revelando su divina presencia y poder. Solo Dios puede hacer algo así. Él reprendió al viento y a las olas. Es interesante observar que los discípulos entraron a la barca originalmente por órdenes de Jesús. Tenían que aprender, al igual que nosotros, que la obediencia no es garantía para evitar la adversidad. Y en el instante en que la tormenta captó toda su atención, Jesús decidió que era el momento en el que los discípulos tenían que aprender un poquito más acerca del piloto. De eso se trata, amigos, les aseguró. Pueden confiar en mí. Conocen mi carácter y mi capacidad. Pueden entregarme con seguridad su destino en mis manos. Tengan valor. Soy yo. No lo habían entendido en su totalidad todavía, pero Dios los visitó en la carne, caminando sobre el agua. Mateo quiso que sus lectores entendieran que a menudo Jesús viene cuando menos se le espera, a las 3 de la mañana, en medio de una tormenta. Dale Bronner anota que, de acuerdo a las Santas Escrituras, los extremos humanos son un punto frecuente de encuentro con Dios. Esos momentos determinantes, dispuestos por Dios, los tendremos tú y yo. Dios todavía les pide a sus seguidores hacer cosas extraordinarias. Y si no lo estás buscando, es posible que no lo veas. En la barca se sentaron 12 discípulos, y no sabemos cómo es que 11 de ellos respondieron a esa voz. Tal vez con confusión, admiración, incredulidad, o con un poco de cada una. Pero uno de ellos, Pedro, estaba a punto de convertirse en un caminante sobre el agua. Él reconoció la presencia de Dios en el lugar más inusual. Se dio cuenta de que esta era una extraordinaria oportunidad para el crecimiento y la aventura espiritual. Así que se le ocurrió una idea, y decidió hacer algo cristiano. Los que caminan sobre el agua disciernen entre la fe y la necedad. Pedro esperó al caminante sobre el agua. Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Por qué razón incluye Mateo este detalle? ¿Por qué Pedro simplemente no se zambulló en el agua? Creo que por un motivo muy importante. Esta no es una historia acerca de cómo correr riesgos. Se trata en esencia de un relato sobre la obediencia. Eso significa que tengo que discernir entre un llamado auténtico de Dios y lo que puede ser simplemente un necio impulso mío. El valor por sí solo no es suficiente, debe estar acompañado de sabiduría y discernimiento. Mateo no elogia el arriesgarse por su propio bien. Jesús no busca gente que salta de los puentes con cuerdas elásticas, ni pilotos que planean en aparatos voladores caseros, ni corredores de autos que persiguen tornados. Caminar sobre el agua no es algo que Pedro hiciera con propósitos recreativos. Esta no es una historia sobre deportes peligrosos, es acerca de discipulado radical. Eso significa que antes que Pedro salga de la barca, más vale que esté seguro de que Jesús piensa que es una buena idea. Por eso es que pide claridad. Si eres tú, mándame. Y creo que en la oscuridad Jesús sonrió. Tal vez se carcajeó y todo debido a que una persona en la barca entendió. Pedro tuvo una vaga noción de lo que el Maestro hace. Y no solo eso, tuvo suficiente fe para creer que también podía compartir la aventura. Decidió que quería ser parte de la historia del primer caminante sobre el agua. Mándame. Los que caminan sobre el agua salen de la barca. Antes de avanzar más, quiero que te sitúes dentro de la historia. Imagina lo violenta que tuvo que ser la tormenta para mantener a profesionales experimentados luchando por solo mantenerse a flote. Imagina el tamaño de las olas, la fuerza del viento, la oscuridad de la noche. Y sin Dramamine, medicamento que evita el mareo y las náuseas. Estas fueron las condiciones en las que Pedro iba a salir de la barca.
Ya era suficientemente difícil tratar de caminar sobre el agua tranquila, con un sol brillante y sin viento. Imagina tratar de hacerlo cuando las olas golpean. El viento está a su máxima fuerza y son las 3 de la mañana, además de que estás aterrado. Ponte en el lugar de Pedro por un momento. Tienes una idea repentina de lo que Jesús está haciendo. El Señor pasa al lado. Te invita a participar en la aventura de tu vida. Sin embargo, al mismo tiempo, estás muerto de miedo. ¿Qué escogerías? ¿El agua o la barca? La barca es segura, firme y cómoda. Por otro lado, el agua es tempestuosa. Las olas son altas, el viento es fuerte, hay una tormenta. Y si sales de la barca, cualquier cosa que ella signifique, hay una gran probabilidad de que se hunda. Pero si no sales, hay una certidumbre garantizada de que nunca caminarás sobre el agua. Esta es la ley inmutable de la naturaleza. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir de la barca. Creo que existe algo, alguien, dentro de nosotros, que nos dice que la vida es más que sentarse en la barca. Fuiste hecho para algo más que evitar el fracaso. Hay algo dentro de ti que quiere caminar sobre el agua, dejar la comodidad de la existencia rutinaria y abandonarte a la gran aventura de seguir a Dios. Así que déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué es tu barca? Tu barca es cualquier cosa que represente seguridad y firmeza para ti, aparte de Dios mismo. Tu barca es cualquier cosa en la que seas tentado a confiar, especialmente cuando la vida se torna algo tormentosa. Tu barca es cualquier cosa que te mantenga tan cómodo que no quieres abandonarla aun cuando te evite unirte a Jesús en las olas. Tu barca es cualquier cosa que te aleje de la gran aventura del discipulado extremo. ¿Quieres saber cuál es tu barca? Tu temor te lo dirá. Simplemente pregúntate, ¿qué es lo que más me produce temor, especialmente cuando pienso en dejarlo atrás y caminar hacia adelante en fe? Para David es su vocación. Ha sido contratista por 35 años y ahora tiene casi 60. Sin embargo, su vida entera fue corroída por la sensación de que Dios lo llamó al ministerio de la iglesia. Él ha callado su conciencia dando grandes cantidades de dinero y haciendo muchas buenas obras, pero no puede quitarse de encima el acuciante temor de que no siguió su llamado. Él teme que quizá es demasiado tarde. Para Kathy es una relación. Ha estado involucrada durante años con un hombre que, en el mejor de los casos, tiene un compromiso ambivalente con ella. Él le da señales que cualquier otra persona puede leer con claridad. Nunca toma la iniciativa en la expresión efectiva, evita hablar acerca del futuro y pone tanta distancia entre ellos como le es posible. Pero ella no quiere descubrir sus verdaderos sentimientos, tiene mucho miedo. Kathy no cree que pueda manejar la situación de perderlo. Su barca está tambaleándose mucho, pero tiene demasiado miedo para dejarla. Ralph es pastor de una iglesia en la que no encaja y a la que no ama, llena de divisiones y riñas. Más que hablar verdades proféticas o dirigirla con visión clara, sus esfuerzos se concentran en aplacar a los miembros enojados y mantener la paz entre ellos. No le gusta la iglesia, le molesta y le atemoriza, pero es su barca. Si la deja, su única alternativa es otra iglesia como esa. La barca de Doug es un secreto. Es adicto a la pornografía. Es una adicción leve, o al menos eso se dice a sí mismo. Por lo general, películas para adultos en viajes de negocios y juergas ocasionales en Internet. Nada que le haya costado un trabajo o el matrimonio. Hasta ahora, pero nadie lo sabe. Teme admitirlo. Tiene miedo de pedir ayuda. El secreto lo está matando. Pero eso es su barca. La barca de Kim es su papá. Con el objeto de hacerlo feliz, ella cría a sus hijos, dirige su casa y hace una carrera. Lo irónico es que su papá no es feliz y nada que ella haga jamás será suficiente para complacerlo. Pero el pensamiento de contradecirlo la aterroriza. La aprobación de él es un vaso con muchas fugas. Pero es la barca de Kim. Tal vez tu barca sea el éxito. Ese fue el caso del joven rico de la Biblia.
Jesús le pidió que saliera de su barca. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Pero él decidió no hacerlo. Tenía una barca muy bonita, un yate. Navegaba muy bien y le gustaba demasiado como para dejarlo. A veces me pregunto si el joven rico pensó alguna vez en ese encuentro con Jesús cuando llegó al final de su vida, cuando era un anciano y su cuenta bancaria, su portafolio de acciones y su vitrina de trofeos estaban llenos. ¿Recordaría alguna vez el día en que el hijo de un carpintero lo llamó a apostar todo a favor del reino de Dios y él dijo, no? ¿Cuál es tu barca? ¿En qué área de tu vida te retraes de confiar completa y valientemente en Dios? El miedo te dirá cuál es tu barca. Abandonarla puede ser lo más difícil que hayas hecho jamás, pero si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir de la barca. Los que caminan sobre el agua avisoran los problemas. Así es que Pedro se va al borde de la barca. Los otros discípulos observan con cuidado. Ya antes vieron que Pedro abre demasiado la boca muchas veces. Se preguntan cuán lejos llegará en esta ocasión. Pone un pie al otro lado del borde aferrándose con fuerza de él. Luego el otro pie. Se aferra con inflexible determinación y blancos nudillos. Entonces hace algo cristiano. Se suelta. Se abandona totalmente al poder de Jesús. Y de repente, por primera vez en la historia, un ser humano normal camina sobre el agua. Durante un momento parece que solo Pedro y Jesús están sobre el agua. Pedro brilla de placer. Jesús está emocionado con su discípulo. De tal maestro, tal discípulo. Y entonces ocurre. Pedro sintió el viento fuerte. Resurge la realidad y Pedro se pregunta, ¿y en qué estaba pensando? Se percata de que está sobre el agua en medio de una tormenta sin una barca bajo sus pies y se aterroriza. Aunque en realidad nada había cambiado. La tormenta no fue sorpresiva, estuvo ahí todo el tiempo. Lo que realmente ocurrió es que la concentración de Pedro pasó del Salvador a la tormenta. Todos sabemos lo que significa sentir el viento fuerte. Comienzas una nueva aventura lleno de esperanza. Tal vez se trata de un trabajo nuevo, o de probar un talento espiritual, o de intentar servir a Dios de una manera novedosa. Al principio estás lleno de fe, el cielo es azul. Y entonces resurge la realidad. Reveses, oposición, obstáculos inesperados. Sientes el viento fuerte. Debería ser así, el mundo es un sitio bastante tormentoso. Sin embargo, de alguna forma los problemas todavía tienen el poder de tomarnos por sorpresa. Debido al viento, algunas personas deciden no dejar la barca. Si sales de ella, enfrentarás al viento y la tormenta externos. Pero también, como bien sabrás, para ese momento no hay garantía de que la vida dentro de la barca sea más segura. Eileen Gooder escribió, «Usted puede vivir ingiriendo comida sosa para evitar una úlcera, no beber té, café u otros estimulantes en nombre de la buena salud, dormir temprano, no trasnocharse, evitar todo tema controversial para no ofender a nadie, ocuparse de sus propios asuntos, evitar involucrarse en los problemas de otras personas, gastar dinero solo en lo necesario y ahorrar todo lo que pueda. Pero aún así, puede romperse el cuello en su bañera y todo aquello no le servirá de nada». Larry Laudan, un filósofo de la ciencia, ocupó la última década estudiando la administración de riesgos. Escribe acerca de la forma en que vivimos en una sociedad tan orientada al temor que sufrimos de lo que él llama embotellamiento de riesgo, una condición que, cual congestionamiento de tránsito, nos imposibilita hacer o a ir a cualquier lugar. Resume la literatura relacionada con la administración de riesgos en 19 principios. El primero es el más simple. Todo tiene un riesgo. Si buscas la seguridad absoluta, te equivocaste de especie. Puedes quedarte en cama y en casa, pero eso puede convertirte en uno del 500,000 de estadounidenses que requieren tratamiento en las salas de emergencias cada año, debido a heridas ocasionadas al caer de la cama. Puedes cubrir tus ventanas,
pero eso puede hacerte una de las 10 personas al año que accidentalmente se ahorcan con los cordones de las persianas. Puedes ocultar tu dinero en un colchón, pero eso puede convertirte en uno entre decenas de miles de personas que van a las salas de emergencia debido a heridas causadas por el manejo de dinero, desde cortaduras con la orilla del papel hasta hernias. Para los ricos. Si te paras a batear, te pueden sacar del juego. Los grandes peloteros del mundo fallan 2 de cada 3 intentos. Pero si no te paras, nunca sabrás lo glorioso que es batear un cuadrangular. Hay peligro al salir de la barca, pero también lo hay si permaneces en ella. Si vives en la barca, cualquier cosa que ésta sea, tarde o temprano morirás de aburrimiento y estancamiento. Todo tiene un riesgo. Los que caminan sobre el agua aceptan el miedo como precio del crecimiento. Ahora llegamos a una parte de la historia que puede no gustarte. No me interesa mucho a mí. Escoger seguir a Jesús, la elección de crecer, es también elegir la constante repetición del miedo. Tienes que salir de la barca un poco cada día. Déjame explicarte. Los discípulos suben a la barca, enfrentan la tormenta, ven al que camina sobre el agua y sienten temor. No tengan miedo, dice el Señor. Pedro se ciñe los lomos, pide permiso para ir fuera de borda, mira el viento y todo es temor otra vez. No tengan miedo, dice Jesús. ¿Crees que esa es la última vez en su vida que Pedro experimentaría el miedo? Aquí hay una verdad profunda en cuanto a caminar sobre el agua. El miedo siempre estará presente. ¿Por qué? Porque cada vez que quiero crecer, eso incluirá explorar nuevo territorio, enfrentar nuevos desafíos. Y cada vez que haga eso, experimentaré otra vez el miedo. Como lo escribe Susan Jeffers, el miedo nunca se irá mientras yo continúe creciendo. Nunca. ¿No son esas buenas noticias? Ahora puedes dejar de tratar de alejar al miedo. El temor y el crecimiento van de la mano como el queso y los espaguetis. Es un paquete. La decisión de crecer siempre involucra una selección entre el riesgo y la comodidad. Esto quiere decir que para ser un seguidor de Jesús, debes renunciar a la comodidad como valor máximo de tu vida. Y esas son noticias que nos hacen pensar a la mayoría de nosotros, porque somos aficionados a la comodidad. El teólogo Karl Barth dijo que ella es uno de los grandes cantos de sirena de nuestra era. ¿Quieres saber el nombre del sillón más vendido en los Estados Unidos de América? La Z-Boy, Lazy Boy, para vagos. No es Risk-A-Boy, Risky Boy, para arriesgados. Ni tampoco Work-R-Boy, Worker Boy, para trabajadores. La Z-Boy, Lazy Boy, para vagos. Nos queremos sumergir en la comodidad. Hemos desarrollado todo un lenguaje acerca de ello. La gente dice, quiero irme a casa y vegetar. Parecerme a la vegetación tanto como sea humanamente posible, de preferencia frente a un televisor. Igualmente a la gente que hace esto frente a un televisor la llamamos teleadictos en sus sillones. Los 11 discípulos bien pudieron llamarse barcadictos. No les molestaba observar, pero no quisieron realmente hacer algo. Millones de personas en las iglesias de estos días podrían ser llamadas bancadictas. Quieren un poco de la comodidad asociada con la espiritualidad, pero no desean el riesgo ni el reto que van a conseguir a Jesús en verdad. Y así, Jesús sigue buscando personas que quieran salir de la barca. Como veremos en esta obra, ambas elecciones, el riesgo y la comodidad, tienden a convertirse en hábito. Cada vez que sales de la barca, se hace un poco más probable que salgas la próxima vez. No es que el miedo se aleje, sino que te acostumbras a vivir con él. Te das cuenta de que éste no tiene el poder para destruirlo. Por otro lado, cada vez que te resistes a esa voz, que decides permanecer en la barca en vez de atender a su llamado, la voz se hace un poco más silenciosa en tu interior y, al fin de cuentas, ya no escuchas su llamado en absoluto. Los que caminan sobre el agua dominan la administración del fracaso. Como resultado de sentir el viento y dejarse vencer por el miedo, Pedro comenzó a hundirse en el agua.
Así que la pregunta es, ¿fracasó Pedro? Antes de ofrecer una respuesta, déjame hacer una observación acerca del fracaso, ya que en este libro hablamos mucho de él. El fracaso no es un acontecimiento, sino un juicio acerca de un acontecimiento. El fracaso no es algo que nos ocurre, o una etiqueta que le ponemos a las cosas. Es una forma de pensar acerca de los resultados. Antes que Jonas Salk desarrollara una vacuna contra la polio, que finalmente funcionara, hizo 200 intentos sin éxito. Alguien le preguntó, ¿qué se siente fracasar 200 veces? Nunca he fracasado 200 veces en mi vida, respondió Salk. Se me enseñó a no utilizar la palabra fracaso. Simplemente descubrí 200 formas de cómo no vacunar contra la polio. Alguien le preguntó a Winston Churchill, ¿qué fue lo que más lo preparó para arriesgarse al suicidio político al hacer un discurso en contra de Hitler durante los años de pacificación a mitad de la década del 30 y luego dirigir a la Gran Bretaña en contra de la Alemania nazi? Churchill respondió que haber tenido que repetir un año en la escuela primaria. «O sea que usted fracasó un año en la escuela primaria», le preguntaron. «Nunca fracasé en nada en mi vida. Se me dio una segunda oportunidad para hacerlo bien». Jonas Salk hizo 200 intentos sin éxito para crear una vacuna contra la polio. ¿Jonas Salk era un fracasado? Winston Churchill repitió un año en la escuela primaria. ¿Winston Churchill era un fracasado? Crecí en el norte del estado de Illinois y he sido fanático de los Cachorros de Chicago toda mi vida. Mientras escribo esto, los Cachorros no han estado en la Serie Mundial de Béisbol por 54 años. Es más, nunca han ganado la Serie Mundial en 90 años. ¿Los Cachorros de Chicago son unos fracasados? Mal ejemplo, ya sé. ¿Fracasó Pedro? Bueno, supongo que de alguna manera sí. Su fe no era muy fuerte. Sus dudas fueron más firmes. Sintió el viento, quitó su vista de donde debía estar. Se hundió, fracasó. Pero esto es lo que pienso. Creo que había 11 fracasos más grandes sentados dentro de la barca. Ellos fracasaron en silencio. Fracasaron en privado. Su fracaso pasó inadvertido, no observado, no criticado. Solo Pedro conoció la vergüenza del fracaso público. Solamente él conoció otras dos cosas más. Solo Pedro conoció la gloria de caminar sobre el agua. Solo él supo lo que significa hacer algo que no era capaz de lograr por sí mismo, sintiendo después la euforia de que Dios le diera el poder para realmente hacerlo. Una vez que caminas sobre el agua, nunca lo olvidas. No lo olvidas por el resto de tu vida. Y creo que Pedro mantuvo ese momento con él hasta su tumba. Solo él conoció la gloria de ser levantado por Jesús en un momento de necesidad acuciante. Pedro supo, de una manera que los otros no, que cuando él se hundió, Jesús sería enteramente suficiente para salvarlo. Tuvo en Jesús un momento, una conexión y una confianza compartidos que ninguno de los otros experimentó. Ellos no pudieron porque nunca salieron de la barca. El peor fracaso no es hundirse en las olas, es no salir nunca de la barca. Los que caminan sobre el agua ven el fracaso como una oportunidad para crecer. Tan pronto como Pedro clamó por ayuda, Jesús se presentó. Ayuda a Pedro físicamente al sacarlo del agua, pero también lo ayuda a crecer al precisar el problema. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No pienso que Jesús estaba siendo áspero o crítico aquí. Es más, un detalle que me encanta de este relato es que Jesús le hace esta observación a Pedro cuando están solos en el agua. El texto dice que es solo después de ese comentario que suben a la barca. Pudo haber sido que el Señor, como todo buen mentor, no quiso avergonzar a Pedro frente a los otros discípulos. Así que en la intimidad y con la seguridad de su fuerte mano derecha, ayuda a Pedro con gentileza a identificar la fuente de su problema. Este estaba bien claro. Si Pedro se hundía en o caminaba sobre el agua dependía de su concentración en la tormenta o en Jesús. Pero ahora,
Pedro entendía su dependencia de la fe mucho más profundamente de lo que lo habría comprendido si nunca hubiera salido de la barca. Fue su disposición a arriesgarse a fracasar lo que le ayudó a crecer. Más que aborrecer el fracaso, detestamos que otras personas nos vean fracasar. Si yo hubiera sido Pedro, habría intentado disimular lo que ocurrió al regresar a la barca con los otros discípulos. Sí, claro, caminar sobre el agua fue genial por un momento. Pero luego sentí calor y pensé lo bien que se sentiría darse un buen chapuzón. Así como Pedro se ubicó en una posición para fracasar, se situó en otra para crecer. El fracaso es parte indispensable e irreemplazable del aprendizaje y el crecimiento. Este es el principio involucrado. El fracaso no te forma. Lo que te moldea es la forma en la que respondes a él. Sir Edmund Hillary intentó varias veces sin éxito escalar el monte Everest, hasta que lo logró. Luego de uno de esos intentos permaneció parado al pie de la gran montaña y sacudió su puño hacia ella. «Te venceré», dijo desafiante, «porque tú no puedes ser más grande de lo que eres. Pero yo todavía estoy creciendo». Cada vez que Hillary intentaba, fracasaba. Y cada vez que fracasó, aprendió. Y cada vez que aprendió, creció e intentó de nuevo, hasta que un día no fracasó. Los que caminan sobre el agua aprenden a esperar en el Señor. Este relato sobre el riesgo trata también acerca de la espera. Los discípulos tuvieron que esperar en la tormenta hasta la cuarta vigilia de la noche antes que Jesús se les acercara. Aún entonces, no es sino hasta el propio fin del pasaje que los discípulos reciben lo que estaban esperando: alivio de la tormenta. ¿Por qué Jesús no hizo que el viento cesara antes que Pedro saliera de la barca? Tal vez porque ellos, como nosotros, necesitaban aprender algo acerca de esperar. Debemos aprender a esperar en el Señor para recibir el poder de caminar sobre el agua. Debemos esperar en el Señor para que la tormenta desaparezca. En algunas maneras, esperar en el Señor es la parte más difícil de confiar. No es lo mismo que matar el tiempo. Es situarse a sí mismo con vulnerabilidad absoluta en sus manos. Toda mi vida me ha encantado hablar. Aún no tenía 2 años cuando memoricé el parlamento de mi hermana en una representación de la escuela dominical y exigí que me lo dejara decir también. Eso me contaron. Personalmente no recuerdo nada. En las encuestas, el miedo escénico es casi siempre el temor principal de la mayoría de las personas, inclusive más que el miedo a la muerte. Nunca entendí eso, dado que hablar en público se convirtió en una de mis fuentes de alegría. Cuando comencé a predicar y enseñar, me percaté de que era una experiencia profundamente conmovedora. Tenía la percepción de que para eso nací, que eso era parte de mi llamado. Un domingo en aquel tiempo tenía como 10 minutos de estar predicando, cuando comencé a sentir mucho calor y mareo. Lo otro que recuerdo es que estaba en el piso con varias caras angustiadas, asegurándose de que estuviera bien. Me desmayé a la mitad del sermón. Después de 1 año de estudiar en el extranjero, regresé a la misma congregación. La próxima vez que prediqué me ocurrió lo mismo. A los 10 minutos me desmayé. Lamentablemente para mí se trataba de una iglesia bautista, no una carismática. No era el tipo de congregación en el que se te da crédito por este tipo de cosas. Nadie lo interpretó como que fui tomado en el espíritu. Cuando eres bautista, desmayo es desmayo. Eso incrementó la asistencia por un tiempo, como lo que sucedería con la posibilidad de que ocurriera un accidente en las 500 millas de Indianápolis. La gente no espera precisamente que algo así suceda, pero no quieren perdérselo si ocurre. Sin embargo, fue algo doloroso para mí. No entendía por qué me estaba sucediendo eso. Como que sentía que predicar era mi llamado, lo que me encantaba hacer. Pero no sabía si podría hacerlo. Sabía, sin embargo, que una persona no puede predicar si eso significa desmayarse con frecuencia. Eso pone nervioso a los demás. Gente bien intencionada ofreció toda clase de consejos. Solo necesitas esforzarte mucho para relajarte y confiar más.
¿Alguna vez has intentado esforzarte para relajarte? Ese verano tenía muchos compromisos para predicar. El pastor principal de la iglesia, que estaba en su año sabático, ofreció dejarme libre para conseguir algunas predicaciones. Sin embargo, de alguna manera, sabía que si no me levantaba a hablar el fin de semana siguiente, no iba a ser más sencillo para mí. Le pedí a Dios que me quitara el miedo de que ocurriera otra vez. Pero no lo hizo. Recordé el pasaje de Isaías. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Así que me levanté y prediqué. No fue un gran sermón, aunque la congregación estaba alarmada y atenta. No fue nada dramático. Lo hacen cada domingo miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. Pero lo hice hasta el final, y ese fue un triunfo personal. Comencé a aprender lo que significa confiar en el Señor. Pasaron ya 16 años desde la última vez que me desmayé predicando, pero de vez en cuando tengo un recuerdito de lo que es estar suficientemente nervioso como para desmayarse. Aún me incomoda pensar en eso, y espero que el temor se disipe por completo, que el viento se calme. Me hace recordar lo infinito y dependiente que soy. Cada vez que predico es al menos en parte un ejercicio de espera en el Señor. Pero si no predico, no conoceré otra vez el regocijo de hacer lo que creo que Dios me llamó a hacer. Así que sigo aprendiendo a esperar. Caminar sobre el agua brinda una conexión más profunda con Dios. Jesús todavía busca gente que salga de la barca. ¿Por qué arriesgarse? Creo que hay muchas razones. Es el único camino al crecimiento verdadero. Es la forma en la que se desarrolla la fe verdadera. Es la alternativa al aburrimiento y estancamiento que causa que la gente se marchite y muera. Es parte de descubrir y obedecer su llamado. Pienso que hay muchas buenas razones para salir de la barca, pero hay una que supera a todas las demás. En el agua es donde está Jesús. El agua puede ser oscura, fría y peligrosa, pero Jesús no está en la barca. La razón principal por la que Pedro salió de la nave es porque quiso estar donde Jesús estaba. Mateo insiste en referirse a esta realidad. La petición de Pedro es: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Luego salió de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Debido a la acción de Pedro, tanto él como sus amigos llegaron a comprender profundamente a su maestro como nunca. Se percataron, más que nunca, que podían confiar sus destinos en sus manos. Entendieron que aquel en su barca era el único que apacigua las olas del mar, y lo adoraron. ¿Y qué contigo? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la barca? Creo que el método general de Dios para desarrollar una fe profunda y osada en nosotros consiste en pedirnos que salgamos de la barca. Más que escuchar una gran conferencia o leer un buen libro, Dios usa desafíos de la vida real para desarrollar nuestra capacidad de confiar en Él. Tendemos a buscar un mundo de comodidades. Tratamos de erigir vidas manejables, con cierta seguridad y predecibles para mantener la ilusión de que las controlamos. Entonces es cuando Dios se nos adelanta y estremece todo. El llamado a salir de la barca implica crisis, oportunidades, frecuentemente fracaso, normalmente miedo, algunas veces sufrimiento y siempre la asignación a realizar una tarea demasiado grande. Pero no hay otra forma para desarrollar la fe y asociarse con Dios. Tal vez hubo un tiempo en tu vida cuando caminabas sobre el agua con cierta normalidad. Una época cuando tu corazón era muy semejante al de Pedro. Mándame que vaya a ti. Un tiempo en el que te arriesgaste a expresar tu fe aun cuando implicara rechazo, a dar aun cuando significara sacrificio, a servir, inclusive cuando te planteara la posibilidad de fracasar. Algunas veces te hundiste, otras remontaste el vuelo, pero viviste al borde de tu fe. Tal vez ahora, sin embargo, no has estado fuera de la barca por algún tiempo.
Tienes una linda nave, con sillas acolchonadas en la cubierta y estabilizadores para evitar los mareos en la tormenta. Puedes estar muy cómodo sentado en tu barca. Pero el Señor está pasando de largo. Jesús está buscando todavía gente que salga de la barca. No sé lo que esto signifique para ti. Si sales de tu barca, tendrás problemas. Hay una tormenta allá afuera y tu fe no será perfecta. El riesgo siempre involucra la posibilidad de fracasar. Pero si sales, creo que ocurrirán dos cosas. La primera es que cuando fracases, y vaya que fracasarás algunas veces, Jesús estará allí para levantarte. No fracasarás solo. Te darás cuenta de que Él todavía es completamente suficiente para salvar. Y la otra cosa es que de vez en cuando caminarás sobre el agua. Así que haz algo en fe. Sal de la barca. Sal de la barca. ¿Cuál es tu barca? ¿Cómo es que el temor o la comodidad evitan que confíes en Dios? ¿En qué área necesitas discernimiento para saber si realmente eres llamado a salir de la barca? ¿Qué riesgo correrías que pueda ayudar a que crezca tu fe? Defender un principio es el que crees durante una conversación difícil. Expresar tu afecto, aunque te resulte muy difícil. Aceptar un desafío que sabes será muy exigente. ¿Qué fracaso de tu pasado aún te atormenta? ¿A qué amigo de confianza se lo puedes comunicar como un paso para quitarte el peso de ese fracaso? ¿En qué punto está tu relación con Jesús hoy? Acurrucado en la barca con un salvavidas y el cinturón de seguridad puesto, con una pierna adentro y otra afuera, caminando sobre el agua y disfrutándolo mucho, fuera de la barca pero sintiendo el viento muy fuerte.